olvida a los capitanes que se hunden con el barco y que primero salvan a mujeres y niños. El hundimiento de los océanos en la costa salvaje de Sudáfrica rompió todos los protocolos conocidos. Un viaje de lujo por el océano se volvió una pesadilla cuando la tripulación y el capitán abandonaron a los pasajeros del crucero Océanos en medio de olas de 9 metros y vientos huracanados, obligándolos a sobrevivir solos. En 1991, durante los meses de julio y agosto, los cruceros Océanos navegaron por el Océano Índico, haciendo paradas en destinos populares como Seychelles, Mauricio y Ciudad del Cabo. El barco partió de East London hacia Durban, en la peligrosa y accidentada costa salvaje del este de Sudáfrica. Es muy peligrosa en invierno cuando los fuertes vientos del sureste provocan grandes oleajes y condiciones traicioneras en el mar. El Océanos, crucero griego construido en Francia, fue votado en julio de 1952 como barco de carga. En 1983 se remodeló como barco de pasajeros. Navegando bajo la bandera de Ipirotiki Lines, tenía 6 cubiertas con camarotes, restaurantes, casinos, salones y una alberca. Pero Ipirotiki Lines no tenía buen historial, ya que había perdido 2 barcos en los 3 años previos al hundimiento, su buque insignia Pegaso 2 meses antes y el MV Júpiter en 1988. Y después de 39 años en el mar, el océano se veía un poco deteriorado. Según los informes, el barco estaba mal mantenido y algunas de sus placas del casco se habían aflojado. Seguimos en East London. La salida del barco se retrasó varias veces por el mal clima y una posible amenaza de bomba. Quizás una advertencia de la tragedia que se avecinaba. Los transatlánticos pueden navegar seguros en oleajes de 1.8 a 3 metros. Olas de 4 a 5 metros son riesgosas para navegar y de más de 10 metros son peligrosas para barcos de pasajeros. Sin embargo, ese día los reportes indicaron que el oleaje iba de 6 a 10 metros, pero se ignoraron las grandes olas. El capitán Ioannis Abranos, con más de 20 años de experiencia, decidió navegar hacia mares tormentosos. El barco iría a Madagascar al día siguiente y el capitán pensaba cumplir el horario pese a las preocupaciones de la tripulación. Salieron al Océano Índico, donde se encontraron con vientos de 40 nudos que levantaban olas monstruosas. Desafortunadamente, la embarcación averiada simplemente no era lo suficientemente apta para navegar como para soportar estas duras condiciones desde el inicio del viaje. Las cosas salieron mal. La tripulación solía organizar una fiesta de bienvenida en la cubierta, pero por el mar agitado se hizo en el salón Four Seasons. Aún así, la mayoría de los pasajeros permaneció en sus camarotes, sin saber el horror que se avecinaba. La tormenta empeoró alrededor de las 7 p.m. Durante la cena, el barco empezó a balancearse violentamente de lado a lado. Los meseros experimentados sufrían mientras la loza y cubiertos caían al suelo. El Océanos ya no era un crucero de placer. Rápidamente se convirtió en un ambiente caótico y peligroso bajo cubierta. Las cosas iban de mal en peor, a un ritmo muy rápido. La tripulación estaba trabajando en unas tuberías de alcantarillado bloqueadas cuando un fuerte golpe retumbó por todo el barco. Se cree que después de que una serie de olas anómalas golpearon la embarcación, el revestimiento del casco se rompió, lo que provocó que el agua de mar inundara el compartimiento de la sala de máquinas a un ritmo alarmante. En un instante el barco perdió energía y quedó sumido en la oscuridad cuando los ingenieros jefes apagaron los generadores para evitar un cortocircuito. A pesar de sus esfuerzos por tapar el agujero, el agua subió rápido y la situación se volvió crítica. Sin señales de que disminuyera la entrada de agua, se cerraron las puertas estancas y fueron al puente, donde informaron al capitán que el barco se hundía y debían abandonarlo enseguida. Con las puertas estancas cerradas, el barco debió flotar aunque una sección se inundara. Sin embargo, las noticias eran peores de lo previsto. Un tubo de ventilación sin instalar dejó un agujero de 10 centímetros en la pared entre la sala de máquinas y el tanque de aguas residuales. Se retiraron varias válvulas de retención para reparar tras fallar en un viaje reciente. El agua inundó el sistema de aguas residuales y se propagó por todo el barco. Era una carrera para abandonar la embarcación antes de que fuera tarde. Los pasajeros se reunían con miedo en el salón principal, donde habría entretenimiento. Ansiosos y preocupados,
buscaban a alguien con autoridad para calmar sus temores. No había oficiales superiores presentes y el director de crucero no podía calmarlos sin más información para tranquilizar a los pasajeros. Uno de los animadores, Moss Hill, fue a hablar con el capitán para aclarar la situación. El capitán dijo, mira, vamos a abandonar el barco. Así que le pregunté, estábamos alterados, nos estamos hundiendo, hay un incendio. Él dijo, no hay incendio, no nos estamos hundiendo. Abandonaré el barco por precaución, ya que no podemos arrancar los motores. Aunque el barco estaba en emergencia, no hubo alarma ni aviso para prepararse y evacuar el océano. Hill, sin estar seguro, volvió al salón, donde él y los demás pasajeros presenciaron una escena escalofriante. Y escuché un ruido, y miré, al igual que todos los pasajeros, y vimos un bote salvavidas bajando por la ventana, y eso da miedo. Hill fue a la cubierta inferior para ver qué pasaba. Justo abajo. Ahora hay agua por todas partes. Se mueve de un lado a otro. El agua subió en la sala de máquinas, inundando por el agujero en el mamparo y llegando al tanque de desechos, ya que las válvulas del tanque de retención seguían abiertas. El agua corría por las tuberías principales de drenaje y subía como una marea dentro del barco, saliendo por cada regadera, inodoro y unidad de eliminación de desechos conectada al sistema. Era evidente que la inundación era imparable y no había esperanza para el océano sin oficiales. Hill y los animadores sabían que debían organizar el rescate de inmediato. Comenzaron a organizar a los pasajeros desconcertados en grupos para prepararse para lanzar los botes salvavidas. Pero los animadores no tenían idea de cómo evacuar el crucero ni de cómo lanzar los botes salvavidas. Colgados sobre la cubierta, bajaron uno a uno los botes salvavidas del lado de estribor. Pasajeros asustados, incluidos niños, mujeres y ancianos, enfrentaron sus miedos y abordaron los botes salvavidas. Los vientos y la lluvia golpeaban las balsas contra el barco. Un paso en falso podía hacer que alguien cayera al oscuro abismo rugiente. Cada bote salvavidas con hasta 90 personas era bajado al mar con cables, lo que complicaba la situación. Fueron lanzados en medio de mares increíblemente agitados, con reportes de olas que alcanzaban alturas de hasta 30 metros. Algunos pasajeros salieron del barco, pero su lucha continuaba. Los botes salvavidas eran sacudidos en mar abierto mientras enfrentaban frío, humedad y peligro. El océano se estaba llenando de agua progresivamente y se inclinaba significativamente hacia su lado de estribor, lo que hacía casi imposible lanzar las balsas salvavidas restantes del lado de babor sin riesgo. Sobrevivientes dijeron que vieron a oficiales y tripulación abordar botes salvavidas antes que los pasajeros y lanzar balsas medio vacías, dejando a unas 200 personas varadas en el barco hundiéndose. Sin más botes salvavidas por lanzar, los animadores se dirigieron al puente, donde hicieron un descubrimiento impactante. Estaba completamente desierto y el capitán no estaba por ningún lado, sin idea de cómo operar el equipo. Intentaron usar el radioteléfono y repetían Mayday esperando respuesta. Rescate Marítimo Nacional, requieren canal libre. ¿Pueden ayudar, cambio? Por fin, una voz respondió a la señal de auxilio, preguntando la situación y ubicación del barco. Hill pidió ayuda para responder preguntas técnicas clave para coordinar la búsqueda y rescate y fue con el capitán. Finalmente lo halló fumando en la oscuridad en popa del crucero. El capitán, sorprendido, se negó a ayudar y repetía: no es necesario ante cada petición. Faltaban 4 horas tortuosas para que llegara la ayuda. Helicópteros Light 16 de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica y buzos de la Marina hallaron la embarcación hundiéndose, pero los helicópteros no podían aterrizar en el crucero. Debido a las enormes olas y ahora vientos de 60 nudos, los buzos de la Marina fueron bajados a la cubierta con un arnés. Los pasajeros fueron izados en arneses por los helicópteros en grupos de 2. 5 helicópteros volaron en rotación, dejando a 12 sobrevivientes a la vez en el refugio en la costa cercana. La operación fue riesgosa por los fuertes vientos y la posición avanzada que los helicópteros debían mantener para subir y bajar los arneses al barco. Para sorpresa de todos, el capitán apareció de la nada, poniéndose frente a un pasajero anciano y exigiendo ser izado el siguiente, diciendo que necesitaba coordinar los esfuerzos de rescate desde la orilla.
Testigos afirman que Abranos fue el segundo evacuado por aire y que 11 de los primeros 16 evacuados eran oficiales del barco. Para las 10:30 am, la mayoría ya había salido del barco y los helicópteros regresaron a reabastecerse de combustible. Mientras tanto, varios barcos de carga y pesqueros se acercaron a los océanos para ayudar en el rescate. Sin embargo, la misión estaba llena de peligros. Los botes salvavidas seguían chocando contra los costados de los barcos, evitando por poco las hélices giratorias. Finalmente, alrededor de las 11:30 am, Hill y su esposa fueron izados desde la embarcación que se hundía. Fueron de las últimas personas en ser rescatadas. Durante la operación, helicópteros militares evacuaron a más de 200 pasajeros del barco y 300 fueron rescatados del mar o de balsas salvavidas. Aviones lanzaron chalecos salvavidas y muchos fueron rescatados por 3 barcos mercantes que llegaron rápido. Pese a todo pronóstico, los 402 pasajeros y 179 tripulantes sobrevivieron al clima extremo y al hundimiento sin pérdidas humanas. 17 horas tras la brecha inicial, el océano se hundió a más de 300 pies de profundidad. Sin embargo, para el capitán Abranos, la tormenta apenas comenzaba. Fue ampliamente criticado por los medios internacionales y vilipendiado por su negligencia. Abranos permaneció sin arrepentirse de sus acciones. Cuando ordené abandonar el barco es para todos, sin importar la hora. Si algunos quieren quedarse, pueden hacerlo. 2 meses después, una junta griega halló negligentes al capitán Ioannis Abranis y a 5 tripulantes en el océano. De acuerdo con un procedimiento operativo estándar, el capitán y la tripulación de un barco solo deben abandonar el barco después de que los pasajeros hayan sido rescatados. Pero las acciones del capitán Abranis parecían desafiar esta directiva marítima. Sin embargo, a pesar de ser encontrados negligentes, no hubo repercusiones para Abranis y la tripulación. Abranis operaría transbordadores en los mares del norte y Báltico por el resto de su carrera. Aunque el hundimiento de los océanos fue un desastre terrible, no fue una tragedia, aunque el capitán rompió la tradición marítima al abandonar el barco antes que los pasajeros. Los verdaderos héroes surgieron de una fuente inesperada, los ingeniosos animadores. Sirvió como un recordatorio conmovedor de que los héroes a menudo vienen en muchas formas, incluso sin capas ni uniformes de crucero. Mira, este es un episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.